Bien, vamos a ir comenzando. Compartir mi pantalla. Bueno, ¿cómo fue con... ¿Pudieron ver algo de lo que hicimos la clase pasada? El video... ¿El video lo pudieron ver, el que está en Classroom? Repasarlo, la parte esa de consultas. No, yo no lo vi. Ok, Yo tampoco, profe. bien. Vamos a comenzar entonces haciendo un repasito rápido de lo que vimos en la clase anterior y arrancamos de ahí. Em, bien. Em, habíamos, la parte de gráfico habíamos hecho, ¿no? Con ustedes sí. Sí, sí. Ok. Bien. Entonces, lo último que hicimos fue armar con la función query una consulta, así que dado un valor que ya está seleccionado de la fila, consultar, em, en base a ese valor, consultar otro campo, ¿no? De esa misma fila. Por ejemplo, nosotros tenemos la base de datos de alumnos. Teniendo el DNI podríamos llegar a consultar el nombre y el apellido. Eso lo habíamos visto un par de clases anteriores, ¿no? Usando la función query y hacer esa consulta. Y lo último que sí vimos fue cómo hacer lo mismo usando la función VLOOKUP o buscar B. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre las principales diferencias entre hacer una consulta con VLOOKUP o con query? ¿Qué diferencias tenía? Query era más detallado. Sí, query era un poco más, me permitía em, seleccionar algunos parámetros que VLOOKUP no. ¿Qué más? ¿Query iba a funcionar con Excel y con hojas de cálculo de Google o solo con uno de los dos? ¿Cómo era eso? Solo con uno de los dos. Solo con el de Google. Muy bien. Bien. Entonces vamos a repasar un poquito cómo usar esta VLOOKUP. Lo que hacíamos era escribir el nombre de la función y como primer parámetro le pasábamos el valor que queríamos buscar, ¿sí? En este ejemplo en particular le poníamos que lo que íbamos a buscar era B5, ¿no? El DNI que está en la celda B5. Entonces, eso es lo que pasamos como primer valor. Luego punto y coma. Segundo parámetro, le pasamos el rango de donde iba a sacar esos datos. En este ejemplo en particular, lo iba a sacar de la hoja alumnos y lo iba a buscar desde la columna B hasta la D, que son los ¿Se puede datos. agrandar un poquito? No, porque no Sí, se ve mucho. sí, sí, sí. Entonces, eh, íbamos a usar, primero buscamos el valor de la celda B5, que es donde está el DNI. El valor a buscar era el primer parámetro. Punto y coma, y luego el rango donde tenía que buscarlo, que era en la hoja de alumnos, ¿sí? Esta hoja que está acá, desde la columna B hasta la D. Columna B hasta la D. Tercer parámetro, punto y coma, y le pasábamos el índice. ¿Alguien se acuerda de lo que era el índice? Ok. El índice es, si yo le pasé que la búsqueda la realice desde la columna B hasta la D, mi columna B va a tener el índice 1, la C índice 2 y la D índice 3. ¿Sí? A partir de donde comencé va a ser el índice 1. Y así de uno en uno hasta que llegue hasta la columna final. Si yo hubiese comenzado desde la columna A, B, C, eh, entonces comenzaría la marca temporal, correspondería al índice 1,
B sería el 2, C 3, D 4, ¿sí? Siempre a partir de donde comienzo es el índice 1. Entonces, si yo quiero buscar, estoy buscando el apellido, ¿no? Si yo quiero buscar el apellido y comencé desde la columna DNI, sería el DNI el 1, el nombre sería 2 y el apellido sería la 3. Fíjense cómo le pasamos el índice 3, ¿sí? Y entonces eso sería mi búsqueda para, utilizando el DNI, busco la tercera columna, que es donde está el apellido. Ahora, si yo quisiera buscar el nombre, que el nombre, vamos a ver que está en la columna, en la segunda columna, ¿no? 1, 2. Lo que voy a hacer es, en esta fórmula que está acá, en lugar de 3 le voy a pasar el índice 2. ¿Sí? Fíjense que estas dos son muy parecidas, nada más que a esta le pasa el índice 3 y a esta el 2. ¿Sí? Una vez que tengo armada mi fórmula, lo mismo que hacemos con la función suma o promedio, ¿sí? Puedo agarrar y arrastrarla hacia abajo y va a ser lo mismo, pero con el DNI que tenga al costado, ¿sí? la fila que corresponda. Bien, hasta acá vamos bien. ¿Dudas, consultas? No, ninguna. Ok, es un poquito más fácil, ¿no? que la función query. No sé qué les parece a ustedes. ¿Están ahí? Siguen, se fueron. Sí, sí, profe, sí, sí. Un poco más fácil, ¿no? Sí, ¿Se sí. entiende? Bueno, buenísimo. Luego estuvimos viendo un poquito el tema este de gráficos, ¿no? Que les había dado esta hoja de cálculo, sí, bastante pequeña. Y lo que habíamos visto es que seleccionando el conjunto de datos y yendo al menú insertar gráfico, automáticamente me iba a abrir un menú lateral que ya me iba a mostrar de por sí algún tipo de gráfico. ¿Cuál me iba a mostrar? Bueno, en principio iba a seleccionar uno, ¿sí? De estos sugeridos. El programa reconoce los gráficos, los datos que nosotros tenemos seleccionados y en base a eso nos recomienda o sugiere 3 tipos de gráficos, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, es un gráfico de barras verticales, ¿sí? Donde utiliza para lo que es el eje X, ¿sí? Las distintas marcas, y para el eje Y los distintos valores de esas marcas, ¿sí? Luego para lo que son los meses se usan distintos colores. Fíjense que si bien eso es el sugerido, yo podría ir un poquitito más abajo y elegir alguno que me parezca a mí más adecuado. Por ejemplo, podría decir, bueno, en lugar de que sean horizontales, quiero que sean, en lugar de que sean verticales, perdón, que sean horizontales, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando era recomendado utilizar un gráfico que lo muestra así de costado las barras y no a lo alto? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué podría ser que me interese más mostrarlo así y no de forma vertical? Para Fíjense que que... no quede, para que Sí, no quede tan pegado la descripción. excelente, excelente. Si yo tengo muchas categorías, eh, fíjense que se ve como más espaciado, se ve mejor de forma horizontal que vertical, ¿sí? Imagínense que si yo tuviera estas descripciones, estas etiquetas fueran, no sé, nombres de provincias. Primero que van a ser más cantidad y segundo que yo podría llegar a tener Tierra del Fuego, Buenos Aires, que son nombres que son más largos, ¿no? Entonces ahí ya se empiezan a amontonar y no se ve igual. Así que bueno, eso es en principio una de las razones por las cuales podría ser mejor tenerlo de forma horizontal. Bien.
Yo este gráfico, si quisiera, lo podría seleccionar, por ejemplo, el circular. ¿Podría sí o no? ¿Por qué? ¿Qué les parece? No se va a entender mucho. Tal cual. Cuando tenemos muchas categorías, se empieza a entender menos, ¿sí? Si bien estas son varias, los valores son bien distinguidos, ¿sí? No vemos ninguno que sea una porción muy chiquita, entonces se sigue viendo bastante bien. Pero imagínense si fueran más y ahí ya empiezan las porciones a ser más pequeñas, ahí cada vez se empieza a entender menos. Sumado a que como se llama, están divididos por colores, cada vez se hace menos. Entonces yo les había dicho, tal cual como dice el compañero, que si son muchas categorías, lo recomendable es no usar el circular, ¿sí? El circular para cuando son poquitas. Hasta acá vamos bien. Lo habían seguido más o menos hasta ahí, ¿no? Sí, profe. Vamos a empezar a poner en práctica estas dos partes, ¿sí? La de gráficos y la de los datos. Y vamos a ver algo un poquito más, algo nuevo, ¿sí? Que nos va a servir también para continuar con esto de graficar. Bien. Vamos a ver un conjunto de datos, que es este que tengo por acá, que es de un call center, ¿sí? Bien, ahí se ve que tengo distintas hojas, ¿no? Portada, objetivo, datos, análisis y panel. Fíjense que acá en datos tengo mi base de datos, ¿sí? Es donde están las distintas filas que corresponden a registros de llamadas de un call center, ¿sí? Tengo la fecha y hora, perdón. Acá solo la fecha, el número de día, mes. Y luego distintos datos, por ejemplo, la cantidad de llamadas entrantes, llamadas contestadas, promedio de respuesta, bueno, distintos datos con respecto a ese día. En la hoja de objetivo, esto no es más ni menos que una imagen, ¿sí? No hace nada esto, ¿sí? No es un gráfico que está hecho con Excel, ni hojas de cálculo. Es un poco el objetivo de lo que queremos, a lo que queremos llegar utilizando estos datos. Y bueno, acá análisis y panel, por supuesto lo tenemos en blanco. Esto vamos a borrarlo. Y vamos a comenzar con estos tres que están acá, ¿sí? Fíjense, dice llamadas entrantes. Vamos a ver nuestros datos. ¿Cómo les parece que yo puedo hallar este valor que está acá que dice llamadas entrantes? Miren las columnas que tenemos acá. Y bueno, me dicen qué les parece. Perdón, algo que no les dije, que está dividido por... es información con respecto a un mes, ¿sí? El mes de enero, y está el número de semana, el día. Fíjense que llega hasta 31 de enero. ¿Okay? ¿Cómo les parece que yo puedo hallar entonces ese valor de llamadas entrantes? Sumando todas las llamadas durante el mes. Excelente. Excelente. Agarro esta columna y con lo que vimos hasta ahora se podría hacer tranquilamente, ¿no? Aplicando la función suma, sumo todas las llamadas. Vamos a ver otra forma de hacerlo, ¿sí? Que en realidad sí podemos hacerlo con la función suma, pero como vamos a usar esta funcionalidad para otros cálculos que en realidad no vamos a poder hacerlo solo con la función suma. Así que ya vamos a ver que es bastante sencillo, cómo hacerlo con esa funcionalidad que se llama tablas dinámicas. Entonces voy a ir a mi columna análisis, ¿sí? Vieron que acá es donde vamos a poner los datos, o sea, realizar esos cálculos, y acá en la columna panel es donde vamos a empezar a graficarlos. Voy a análisis, hago clic en insertar y voy a seleccionar tabla dinámica. Intervalo de datos, lo mismo que con las funciones que vimos antes, ¿sí? Hacemos clic ahí y le vamos a decir que los datos los saque desde la columna A
hasta la M. ¿Sí? Fíjense cómo escribe datos, porque la hoja se llama datos, desde la A, bueno, hasta la M. Le decimos aceptar. Bien. Vamos a decirle que en la hoja actual, sí, en esta que tenemos acá seleccionada, y nos pregunta dónde. Bueno, hago clic ahí en intervalo y le voy a decir que ahí, en A1. Ok, aceptar y ahí crear. Fíjense cómo crea una especie de tabla acá adentro. ¿Sí? Entonces nosotros queremos sumar, bien me dijeron hace un ratito, esta columna acá de llamadas entrantes. Lo que vamos a hacer es, en este listado que vemos acá a la derecha, vamos a buscar esa columna. Fíjense que están todas, una a una, todas las columnas que tenemos en la tabla. O sea, todas las del intervalo que seleccionamos, ¿sí? Entonces, dijimos que llamadas entrantes. Vamos a poner llamadas entrantes y lo vamos a arrastrar hasta la columna que dice, hasta el... Fíjense. Perdón, me sacó el menú. Voy a insertar, tabla dinámica, datos. Está ahí. Le voy a aceptar. Y le digo hoja actual. Y que lo inserte ahí. Crear. Y ahora sí. Entonces, vamos de nuevo. Acá tenemos todas las columnas. Y de acá, al ladito, tenemos distintas opciones. Una que dice filas, otra que dice columnas, valores y filtros. Nosotros básicamente queremos que sume una columna completa, ¿sí? Pero vamos a ver que hay otros casos donde en realidad queremos que genere tablas nuevas con otros valores. Entonces, para este ejemplo en particular, vamos a agarrar llamadas entrantes y lo vamos a arrastrar a donde dice valores. Y acá fíjense que nos da algunas opciones. Vamos a seleccionar esta que dice suma, ¿sí? Porque lo que queremos es sumar todos esos valores. Podríamos llegar a contarlos con esta opción que dice count, calcular el máximo, el mínimo, el promedio, ¿sí? Como si estuviéramos aplicando funciones, nada más que desde esta especie de subtabla. Fíjense que ahí nos generó una subtablita muy pequeña con la suma de toda esa columna que le dijimos, ¿sí? Entonces, recapitulando un poco, agarramos la columna que nosotros queremos sumar y la arrastramos a la opción esta que dice valores. Cuando lo arrastramos, nos da la opción de aplicarle una función que nosotros dijimos que sea suma. Pero podría ser, por ejemplo, el mínimo. Si le decimos del mínimo, bueno, hay algún registro que tiene de 0. Entonces el mínimo es 0, ¿sí? Si decimos máximo, me va a mostrar la máxima llamada entrante, ¿sí? Nosotros queremos buscar la suma. ¿Hasta acá va bien? ¿Siguen? Sí, profe. Sí, profe. ¿No? Genial. Entonces, voy a volver a la hoja de acá. Y esto ya lo vamos a cerrar. Acá donde... Fíjense que automáticamente le aplicó el título de lo que hizo. Zoom de llamadas entrantes. Pero nosotros acá, en el gráfico objetivo, dice llamadas entrantes. Así que le vamos a poner, vamos a editarlo. Le vamos a dejar tal cual como está ahí en el gráfico, ¿sí? Llamadas entrantes. Segundo subgráfico, ¿sí? Este que está acá, que dice llamadas contestadas. Si yo les muestro la hoja de datos, ¿sí? ¿Cómo se imaginan que podemos hacer, calcular esa opción de llamadas contestadas? ¿Siguen No ahí? se llega a ver bien. Vamos a ver un poco más. Ahí. Ah,
No, no llevo a ver nada yo. Ok. ¿Alguien que ayude por ahí? ¿Siguen ahí? Hace un rato me Sí, vinieron. profe. Bueno. ¿Qué sería lo mismo? O sea, sumando. Pasa que está como. Es más complejo esto, no entiendo mucho. Ok, vamos de nuevo con este ejemplo y lo volvemos a explicar. Entonces, en objetivo acá nos pide llamadas contestadas. En el gráfico tiene que mostrar el total de llamadas contestadas. No le demos bola por ahora a ese subgráfico que dice, a ese texto de rendimiento, ¿sí? Solo a los valores que muestra acá. Ni a los iconos, nada. Por ahora solo nos vamos a centrar en ese número. Llamadas contestadas. Si vamos a la hoja de datos, fíjense que en esta columna tenemos para cada fecha un registro de las llamadas contestadas. Entonces, lo que queremos hacer acá también, al igual que en el anterior, Sumar como esta fila nada más de llamadas contestadas. tal cual. Llamar toda esa columna. Entonces nos vamos a la hoja donde estamos haciendo los cálculos. Nos paramos en otro lugar porque acá ya pusimos esa tabla dinámica o subtabla. Vamos a ponernos por acá. Vamos a insertar tabla dinámica. Le decimos que el intervalo de datos que va a usar, ¿sí?, que sea el mismo de antes, ¿sí? Datos desde la A a la M. Fíjense que ya lo sugiere y no tenemos que ir ni siquiera a seleccionarlo. Ahí le damos a aceptar. Le decimos que en la hoja actual, que la cree en la hoja actual, ¿sí?, en esta que estamos parados. Seleccionamos dónde, ¿sí? Le decimos haga análisis C1. Ahí es donde le va a insertar, ¿sí? Aceptar. Hacemos clic en crear. Hasta acá me siguen, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, acá lo que queremos es aplicar una simple sumar toda la columna. ¿Cuál era la columna que queríamos sumar? La de llamadas contestadas. Llamadas contestadas. Buscamos acá a la derecha, ¿sí? Fíjense que están todas las columnas, ¿sí? Todos los datos que tenemos en esa tabla están. Entonces, buscamos llamadas contestadas y la arrastramos para este submenú que está al lado a la izquierda, ¿sí? Fíjense que acá tenemos tenemos como varias opciones. Tenemos esta que se llama filas, columnas, valores y filtros, ¿sí? Si nosotros lo que queremos es calcular algo, lo vamos a arrastrar acá a la columna valores. Entonces, llamadas contestadas, era, les dije, contestadas, ¿no? Sí. Contestada la arrastramos a la opción esta de valores, ¿sí? Fíjense que lo pone acá abajo de valores. Ni bien lo arrastramos, nos pregunta qué es lo que vamos a hacer con esa columna, ¿sí? Siempre que arrastremos una columna, ¿sí?, un conjunto de valores acá, lo que va a hacer es aplicarle a ese conjunto una función que nosotros podemos seleccionar de este listadito, ¿sí? Fíjense, suma, contar, promedio, máximo, mínimo, ¿sí? Si decimos promedio, va a calcular de toda esa columna el valor promedio, ¿sí? ¿Cómo era eso? Bueno, sumar todo el total y dividirlo sobre la cantidad de valores que suma, ¿sí? Si nosotros le decimos máximo, nos muestra el máximo de toda la columna. Mínimo, el mínimo valor de toda la columna. Nosotros queremos que nos muestre el total, ¿sí? Y eso que va a ser la suma. Entonces, con eso ya estaría. Fíjense que automáticamente nos muestra suma de llamadas entrantes. Llamadas contestadas, perdón. Y nos muestra el valor. Entonces, lo que hago es sí cambiarle, porque no quiero que me muestre zoom, quiero que me muestre llamadas contestadas, ¿sí? Enter, y ahí fíjense que nos muestra ese 10.031, nos quedó igual, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entendió un poquito mejor? Ahora sí, profe.
Profe, igual de todas formas grabadas las clases, ¿no? La estoy grabando, estoy grabando. Ah, ok. Bien. Una vez más, vamos con este que está acá. Llamadas abandonadas. Vamos a los datos. Voy a volver a acercar un poquito. Entonces, si hasta ahora usé llamadas entrantes, contestadas, y ahora ¿qué es lo que voy a sumar? Bueno, llamadas abandonadas, ¿no? Voy a hacer exactamente lo mismo. Me voy a parar la hoja de análisis. Lo podría llegar a poner acá al costadito, acá en esta celda que no hay nada. Voy a insertar, tabla dinámica, intervalo de datos. Fíjense, ya me sugiere desde la hoja de datos, desde la A a la M. Voy a seleccionarlo, le hago clic en aceptar. Y acá no voy a insertar una hoja nueva, sino en esta que estoy parado, le voy a hacer clic en hoja actual. Acá selecciono, me pregunta la ubicación, le voy a decir en E1, que es esta que está acá. Ahí lo completó, le voy a aceptar y crear. Y automáticamente me genera esa especie de subtabla. Todavía no le inserté ningún dato ni le dije que haga nada, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer es calcular algo, ¿sí? Aplicarle una función a esa columna, que era abandonadas. Entonces agarramos columna abandonadas y la arrastramos hacia valores. Soltamos ahí y lo mismo, le decimos que sume. Queremos el total de llamadas abandonadas. Fíjense que ahí automáticamente nos muestra la suma de llamadas abandonadas. Damos ese zoom de ahí y tendríamos el cálculo hecho. Ahí estaríamos, 23. ¿Sí? Bien. Ahora me dirán, ¿pero qué es un poco? Un poco me dijeron, sí, sabemos lo que estamos haciendo, pero no se llega a entender. Vamos a poner de nuevo acá, dinámica, en hoja actual. Intervalo de datos, esto ya habíamos dicho desde la A a la M, aceptar. Nueva hoja no, hoja actual. Y ahí le decimos que lo calcule acá, le damos clic a aceptar. Y vamos a crear de nuevo. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces cuando hacemos eso de arrastrar la columna acá? Lo que hacemos es aplicarle lo que se llaman funciones de agregado, ¿sí? Las funciones de agregado son esas que les mostraba recién. Por ejemplo, si yo agarro y arrastro llamadas entrantes al espacio este que dice valores, permite seleccionar una función que sea la de suma, contar, promedio, ¿sí? Distintas funciones. ¿Por qué se llaman de agregados? Porque lo que hacen es agarrar un conjunto de valores, ¿sí? En este ejemplo en particular agarra el conjunto de toda la columna y lo reduce a un solo resultado, ¿sí? Agarra todo el conjunto y le aplica una función que nos devuelve un solo resultado. Vamos, ejemplo por ejemplo. Si yo le digo, bueno, quiero calcular el máximo de los valores de una columna, agarro la columna completa y busco el valor máximo. El mínimo también me va a devolver un resultado. De un conjunto de valores me devuelve uno. Promedio lo mismo. Agarra y calcula el promedio y me devuelve un solo resultado. La suma también. Me va acumulando el total y me devuelve un resultado. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo ahí es aplicarle una función, ¿sí? A un conjunto de valores de una columna. Una función que nos va a devolver un único resultado. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. ¿Listo? Bien. Sí, profe. Vamos a ver un poco de nuevo este gráfico y vamos a empezar a tratar de dibujarlo, ¿sí? Pues ya tenemos los valores, pero todavía no pusimos nada. Vamos a ir a ¿cómo se llama? La hoja de panel y a ver cómo es que se llama. Panel de un centro de llamadas, ¿sí? O panel de un call center del mes de enero del 2019, ¿sí? Panel de un call center y entre paréntesis enero 2019. Eso de título.
Vamos a aplicarle, si quieren fíjense que acá en portada están los colores, ¿sí? Los colores, el RGB es el código de color, ¿sí? Yo le voy a aplicar, no nos vamos a detener en eso, le voy a aplicar alguno que tenga ya en la paleta. Pero si no, pueden ir al, ¿cómo se llama? Acá al cuentagotas y ahí escriben el código ese que les mostraba al principio. Sí. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quería decir algo? Ahí en el chat. No, puse el presente nada más. Ah, dale, gracias. Sí, vayan dejando el presente, porfa. Pero bueno, ponemos el título. Acá vamos a sacarle los bordes y al remarcado ese que hay ahí. ¿Sí? Con el mismo color. Ahí está. Y le ponemos color blanco. Podríamos llegar a esto, unificarlo todo. Fíjense, con esto combinar celdas. Y luego centrarlo ahí. Y centrarlo horizontalmente. Esto ya son cosas que ya vimos, ¿no? Pero bueno, no está de más practicarlo. Podríamos llegar a cambiarle la letra también, alguna más cuadradita ahí. Panel de un call center. Bien. Segundo. Nos pedía esto mostrarlo así como si fuera panelcitos, ¿no? Como cuadraditos. Entonces fíjense que... Uy, me fui a cualquier lado. Que si yo voy a la hoja esta de panel, lo que puedo hacer es insertar, gráfico. Y acá en tipo de gráfico tenemos uno que se llama este que está acá. Gráfico de comparación de resultados. Nos pide añadir el valor clave. Y vamos a ir acá donde dice... Cuando hacemos clic ahí nos pide el intervalo de donde va a sacar los datos, ¿sí? Nosotros lo vamos a sacar de la hoja de análisis de esta columna que está acá, ¿sí? Hacemos clic en aceptar y vamos a achicarlo un poquito porque sí está bastante grande. Fíjense que nos muestra esos datos que calculamos ahí. Bien. Podríamos llegar a ponerle un título también. Bueno, eso ya después te lo dejo como tarea. Pero sí, lo que también estaría bueno es que, fíjense, con el menú este insertar, pueden añadir un dibujo, ¿sí? Y dentro de formas, fíjense que está este como si fuera un cuadrado, pero con los bordes, ¿cómo se llama? Medio redondeados. Y ahí seleccionamos el mismo, creo que este era el que elegí antes. Y el color del borde el mismo que recién, ¿sí? Hago clic en guardar. Y la idea es que me quede lo más parecido posible a el que vimos acá en objetivo. ¿Sí? El color no se parece, sí, pero bueno, ahora no me quiero detener mucho en eso, así calculamos un par más, ¿sí? Bien. Me está tirando adelante, perdón. Hay una opción para que no me quede esto atrás. La idea es que vayamos armando en base a eso, vayamos armando lo más parecido posible a cómo lo vemos ahí en objetivo, ¿sí? Esto podríamos llegar, por supuesto, a duplicarlo, ¿sí? Seleccionamos ahí, edición, copiar. Y bueno, ahí no me dejó.
Y vamos generando como el panelcito ese que tiene ahí, ¿sí? Tres rectangulares y los distintos... oh, esto no... Perdón, vamos a hacer al revés. Primero inserto los gráficos y después lo acomodo arriba. Además no tengo mouse tampoco puesto, estoy arrastrando con el pad de la compu. Bien, entonces voy de nuevo a insertar gráfico y acá, en tipo, selecciono este de comparación, ¿sí? Lo achico un poquito. Y acá en valor clave, cuando hago clic, me pide un intervalo de donde sacar los datos. De nuevo, voy a la hoja de análisis, selecciono llamadas contestadas esta vez, hago clic en aceptar y me muestra el otro valor calculado. Ya lo voy a dejar por acá. Lo mando para atrás, estoy medio como... Sin mouse es medio, se complica, ¿sí? Ahí está. Por el momento voy a correrme este dibujito. Bien, entonces ya tengo dos de los gráficos. Voy al siguiente, insertar gráfico. Acá selecciono de nuevo el de comparación. Y acá le digo que esta vez lo agarre de acá, de llamadas abandonadas, ¿sí? Bien. Vamos a dejar esto por acá. Y luego vamos a generar estos, ¿cómo se llaman? Estos bordecitos, pero por ahora mejor calculemos, ¿sí? Y con tiempo le muestro bien cómo armarlo, cómo armarle el diseño, ¿sí? Bien. Por ahora mejor hacemos los valores y luego lo armamos con el diseño. Entonces, vamos al objetivo. Fíjense que tenemos estos tres de acá, ¿sí? Vamos a hacer estos dos, ¿sí? Estos ya habíamos visto un poquito cómo hacerlos. ¿Cuáles son estos dos tipos de gráficos? ¿Están por ahí? ¿Siguen? ¿Cómo, Sí, profe? ¿Qué tipo de gráficos son estos que están acá? Este de acá y este de acá. Gráfico de barra, De barras. ¿Y de qué forma? Uno está vertical. horizontal y Horizontal y vertical. vertical. Tal cual. Uno está de forma vertical y otro horizontal. Pregunto, con lo que tenemos hasta ahora acá en esta tabla de datos, ¿sí? Así como tenemos los datos con todos estos registros, ¿les parece que podemos llegar a armar, por ejemplo, este de acá, llamadas entrantes? Así como está, sin aplicarle ningún cambio. ¿Qué les Sí. parece? ¿Sí? Oh, no sé. Ok, es válido igual. Es la pregunta, los quiero hacer pensar nada más. No, quiero mostrarles que vean un Pasa que poco. Sí, dime. tiene que fijar todos los datos. Ok. Fíjense, voy a volver un segundo al ejemplo que les había mostrado, este que está acá. Fíjense que acá ya tenemos armado el total de ventas para cada una de las marcas, ¿sí? Acá nosotros queremos representar
el total de llamadas entrantes por día de la semana, ¿sí? ¿Tenemos ese dato nosotros en la hoja de datos? Sí tenemos los días, pero ¿tenemos el total de llamadas entrantes por día? ¿Qué les parece? Yo no llego ¿Por a ver. día? Por día. No, por día no. Por día ¿No? no. Acá tenemos el número de día, tenemos el 1 de enero, que es día martes. Sí, acá está la fecha. Y tenemos primero una llamada entrante 0. Llamadas entrantes 3, ¿sí? Por distintos horarios. 1, 2, 0. No tenemos la suma de todas las llamadas entrantes para ese día primero de enero, ¿no? Inclusive acá, si vuelvo al gráfico, no está pidiendo por primero, segundo, no. Quiere la suma de todos por el día lunes, ¿sí? De toda esa tabla, la suma del día lunes. ¿Tenemos ese dato? ¿De todos No. los lunes? De todos los lunes. La suma de todos los martes, suma de todos los miércoles. ¿Tenemos ese dato actualmente? No. No. No, ¿no? ¿Y les parece se puede llegar a calcular eso? ¿Tengo alguna forma de calcularlo? Sí, juntando todos los días, o sea, todos los lunes, todos los martes, toda la llamada de cada día. Excelente, excelente. Sumo todos los valores de cada día y así puedo llegar a graficar eso. ¿Les parece que, por ejemplo, qué función usarían ahí para hacer eso? La función suma, ¿no? Suma. Ahora, Sí, ¿cuál es profe. Suma. el problema de hacerlo con la función suma? Capaz que Tenés que ir tenés que agarrar de muchas, o sea, ir de a uno, ¿no? O sea, tenés, como es un paso más largo, ¿no? tenés que ir marcando celda por celda. Tal cual. Sí, sí, es. Todo lo que dijeron está bien. O sea, es un paso más largo porque tengo que ir buscando todo lo que pertenece al día lunes, armarme una fórmula para todo lo que pertenece al día martes, medio Es tedioso. como sumarlo con la calculadora. Una cosa tal cual, tal cual. Fíjense que yo podría hacer eso, y esto es lo que me interesa que vean, por eso no quería retrasarme con otros. Yo voy al menú insertar, tabla dinámica. Bueno, voy a decirle en esta hoja que está acá, no, primero intervalo de datos, le digo, agarro el sugerido, ¿sí? Está, que agarre los datos de ahí. Insertar en hoja actual. Le digo que lo inserte acá, en esta celda que estoy parado. Aceptar. Y voy a la opción crear. Fíjense que ahora me vuelve a añadir esta especie de subtabla y no le inserté ningún valor. Entonces nosotros lo que queremos es que nos divida. ¿Por qué valor queremos que nos muestre, nos agrupe los datos? ¿Cuál es el valor que vamos a querer? Nosotros lo que estamos haciendo es decirle que por cada día de la semana aplique una suma, ¿no? Entonces, ¿por qué Sí. valor nos va a agrupar esos datos? Básicamente lo que está haciendo ahí es agrupar por día de la semana, ¿no? Agarra llamada por llamada que tiene del día y la suma, ¿no? Como que agrupa todo por día. Entonces lo que vamos a Sí. hacer es decirle, fíjense, tenemos día y esto lo arrastramos hasta la opción fila, ¿sí? Fíjense que eso lo que hizo, si yo agarré la columna día y la arrastré hacia fila. Y lo que hace es que para cada fila me muestra los días de la semana. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Sí, profe. Sí. Y nosotros Sí. para cada día, ¿qué es lo que queremos que haga? Suma la llamada. Le suma el total de las llamadas. Sume el total de llamadas. Entonces agarramos llamadas entrantes, era entrantes, ¿no? Llamadas entrantes, la columna de llamadas entrantes, y lo vamos a arrastrar hacia... Momento, me equivoqué. Quería bajar esto y como que se me soltó. Día lo arrastramos hacia filas. Bajo un poquito.
Llamadas entrantes lo vamos a arrastrar hacia valores, ¿sí? Porque el cálculo lo queremos, ese agrupamiento lo vamos a hacer en base a los valores de cada día, ¿sí? Entonces, le aplicamos la función, ¿qué función? Suma, ¿sí? Y fíjense como que para cada día de la semana nos devuelve el total suma de llamadas entrantes, ¿sí? Algo que para aplicarlo función por función hubiésemos estado un buen rato arrastrando las columnas de acá, lo podemos calcular de forma bastante fácil. ¿Me siguieron? Sí, sí. Sí, profe. Espectacular. Buenísimo. Luego vamos a sacarle acá esto de suma porque queremos que diga llamadas entrantes nada más. Y fíjense que ahora nos queda una tablita re pequeña. Es una cosa parecida, no les digo que igual, pero es algo graficable, ¿no? No es lo mismo graficar estos datos en donde yo veo para cada día un valor de llamadas entrantes que esta tabla con un montón de datos, ¿sí? Que en realidad si yo veo todos estos datos en un gráfico no me va a significar nada. En cambio, de esta forma yo puedo ver de forma más reducida rápidamente estos valores, ¿sí? Entonces agarro y vamos a hacer lo que hicimos en la clase anterior. Seleccionamos estos datos, ¿sí? Fíjense que acá muestra esto que dice suma total. Eso se puede Sí. llegar a sacar si quieren. Fíjense que acá, si yo voy a acá editar. Un momento, esto lo podría llegar a sacar. Editar. Acá, mostrar totales, ¿sí? Lo destildo y eso me saca esa suma que para este caso en particular no me sirve para nada porque yo quiero solo dividir, ¿sí? Como está acá, día de la semana. Fíjense que no hay una columna que diga totales, ¿sí? De lunes, martes, miércoles. Entonces, nada, me entorpece un poco el cálculo, el graficado. Voy a seleccionar todo este conjunto de datos, voy a insertar gráfico. Perdón, esto no lo tengo que hacer acá, lo tengo que hacer en la hoja de panel, ¿sí? Vengo por acá abajo, insertar gráfico. Y donde dice intervalo de datos acá, hago clic. Y me voy ahora sí a la hoja de datos, no, a la hoja de análisis. Y selecciono esta tablita que generé recién, ¿sí? Ahí le voy a aceptar. Y fíjense que ahora sí me generó el gráfico, sí, día por día. Entonces ahí se parece más. ¿Qué se podría mejorar de esto? Bueno, la combinación de colores del gráfico, por supuesto, no es la misma, ¿sí? Yo podría venir a editar, personalizar y bueno, ponerle un título. Llamadas entrantes por día de la semana. Vuelvo a mi panel. Me sacó el... Acá. Voy a título de gráfico y ejes. Entonces ahí sí, le pongo llamadas entrantes por día de la semana. ¿Sí? Y ahí se lo añade. Y luego, bueno, le podría llegar a cambiar la fuente del texto, un montón de valores de ahí. Y también los colores, ¿sí? Fíjense que acá en estilo de gráfico podría llegar a hacer lo que sea 3D, que no es lo que estamos buscando. Cambiar los bordes de los colores. Bueno, ir jugando con la distinta configuración de colores, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Me siguieron? ¿Dudas, consultas? Sí, se entendió, profe. Sí, profe. El tema de los colores, mucho no me quiero
No me quiero detener en eso porque es algo que es más a cuestión de prueba y error, sí, ir copiando un poco copiando, tratando de darle un colores acorde a lo que pide el enunciado, ¿sí? Pero es más bien a prueba y error. Lo que me interesa es principalmente la parte esta del análisis del cálculo de los datos y bueno, cómo es que, por qué es que le aplicamos esta herramienta para achicarlos y para luego graficarlo de forma más reducida, ¿no? Porque esto ya nos dice, para cada día podemos ver rápidamente la cantidad y el total, ¿sí? Acá a la izquierda podemos ver el total de llamadas que hubo cada día, ¿sí? Entonces no es lo mismo ver esto que querer ir a ver directo a la tabla, ¿ok? Bien, vamos a hacer alguno más y dejamos ahí, ¿sí? Vamos a hacer este que es parecido. ¿Cómo les parece que podemos hacer este acá? Llamadas entrantes por semana. ¿Qué les parece? Tendría que agarrar de lunes a domingo, marcar la No, de fecha lunes de a lunes. viernes, sumar todo eso. ¿Cómo? Fíjense. Dice llamadas entrantes por semana. Igual ahí tenemos una celda, ¿no? Que ya tenemos como agrupado todo eso. A ver, ¿qué les parece? ¿Acá está agrupado? ¿Cómo está agrupado? Sí, es Está eso, ¿o no? agrupado. Sí, Viste que dice semana y te dice semana 1, 2, 3. Está acá. Semana 1. Tenemos un montón para semana 1, un montón para semana 2, semana 3. Yo podría agarrar esto y ya directamente graficarlo. ¿Cómo sería? haríamos como el gráfico anterior. ¿Ok? ¿Y qué le aplicamos antes entonces del gráfico? Bien ahí. Tenemos que marcar la celda. Seleccionamos las celdas. Primero vamos a donde queremos agruparlas, ¿no? Porque nosotros, si bien es cierto, tenemos una columna que es número de semana, ¿sí? Vamos de nuevo acá. Queremos que nos agrupe por número de semana el total de llamadas entrantes, ¿sí? Está bien, acá también trabajamos con llamadas entrantes, pero esta vez en lugar de por día de la semana, por número de semana, semana 1, 2, 3, 4 y 5 del mes. Entonces, vamos a la tabla de análisis. Podemos pararnos, por ejemplo, por acá. Insertar. Tabla dinámica. Intervalo de datos. Hacemos clic y seleccionamos este que nos sugiere, ¿sí? Aceptar. Insertar en hoja actual. ¿Dónde la va a insertar? Bueno, acá donde tengo seleccionado el mouse. Hago clic en aceptar y crear. Y ahí ya me crea esta especie de tablita. Entonces, ¿qué era cómo íbamos a agrupar esta tablita? Por semana. Por número de semana, sí. ¿A dónde arrastro esta columna de número de semana? ¿En valores? En filas. Fíjense, lo arrastro a filas y me lo muestra así en forma de filas. Si no, si quisiera, por ejemplo, en lugar que lo muestre así, que me lo vaya mostrando uno al lado de la otra, podría llegar a, en lugar de filas, esto lo arrastro a columnas. Fíjense cómo me lo muestra uno al lado de la otra. ¿Se entiende? Vamos a ponerlo de nuevo en filas. Y nosotros lo que sí queremos llevar a valores es lo que queremos que le aplique un tipo de procesado, ¿sí? Lo que queremos que agrupe.
¿Qué es lo que queremos que agrupe? Las llamadas por semana. Llamadas entrantes por semana. Entonces, llamadas entrantes, ¿a dónde lo vamos a arrastrar? ¿A valores? A valores. A Ahora valores. sí. A valores. Y fíjense que tenemos cada semana y la suma de llamadas entrantes para cada semana. De nuevo, esta de suma total la vamos a destilar de ahí. Y le vamos a cambiar el título a llamadas entrantes. Y ahora sí, ya está algo mucho más pequeño, más graficable. Lo único que tenemos que hacer es ir al panel. Buscamos un espacio vacío, ¿sí? Esto después lo reacomodamos todo, ¿no? Por supuesto. Gráfico. Insertar gráfico. Y esta vez no era columnas verticales, sino que... De barra. ¿Cómo? De barra, pero de Ese es columnas el de barra. horizontales, ¿sí? Elegimos ese de ahí. Intervalo de datos, hacemos clic y buscamos los datos de la tablita esta de la hoja de análisis, que es esta que está acá, ¿sí? Seleccionamos este conjunto de datos y ahí ya nos escribe el intervalo, ¿sí? Análisis desde F5 a G10. Aceptar. Y fíjense que esto ya lo voy a cerrar, así puedo ver un poco mejor esto. Ahí se podría usar el de torta también. Tal cual, totalmente. En este ejemplo es bárbaro para el de torta porque son pocas, son 5 días de la semana. Excelente, sí. Voy a alejar un poco la pantalla porque si no lo veo como todo, me cuesta verlo todo amontonado. Ahí está. Entonces, nos quedaría añadirle un título, sería llamadas entrantes por semana, ¿no? Vamos acá. Ahí, editar gráfico, personalizar título, llamadas entrantes por semana. ¿Sí? Y ahí, bueno, ya se parece bastante. ¿Por qué hago esto del título y no lo de no del color de ponerlo violeta y todo eso? Porque el título es algo que sí, en sí es bastante importante, ¿sí? Si no tienen el título, no sabemos qué es la información que se está viendo acá, ¿sí? Viendo el título, medio que podemos deducir que, bueno, que este dato son la cantidad de llamadas y por supuesto está segmentado por número de semanas. Si yo no tengo el título, nada, son barras apiladas, acá dice semana y acá dice un número que no sé a qué corresponde, ¿sí? Entonces, sí es importante el texto que va a tener ahí o que tenga algún tipo de etiqueta, ¿no? Esto acá me dice qué es lo que está representando, ¿no? Semana 1, semana 2. Acá podría llegar también a ponerle a este número algo, que me diga algo, cantidad de llamadas, ¿no? Acá como ya tengo el título sería medio redundante ponerle cantidad de llamadas porque ya me lo está explicando ahí en el título, pero sí es importante saber de qué trata el gráfico en sí, ¿ok? Sí, sí. Luego sí quedaría acomodarlo un poco, pero aplicarle esto del color que les decía. Pero bueno, la parte esta del cálculo de los datos a representar sería eso, ¿sí? Fíjense que, bueno, este de acá sería, sería algo similar, ¿sí? Fíjense si yo voy a insertar gráfico. Bueno, no me interesa mucho qué es lo que... No voy a agregar nada ahora. Pero si yo voy a tipo gráfico, tengo uno que es... nada, yo les había dicho que esto es como una imagen, ¿sí? No se va a ver parecido igual a esto. Se va a ver más bien con este estilo, ¿sí? Pero puedo hacer algo similar, ¿sí? A este tipo de gráfico, usando este que está acá, gráfico con indicadores. Y luego estos que están acá son parecidos a, digamos, el tipo de gráfico es similar a este llamada entrante, llamada contestada y abandonadas.
¿Y esto de qué son? ¿Cuáles son estos que están acá? ¿Qué tipo de gráfico les parece que son? ¿Sí, no? ¿Cómo, profe? Estos que están acá, ¿se imaginan algún gráfico? Vamos a ponerlos ahí. Les voy a mostrar y me dicen cuál les parece que es ese tipo de gráfico. Este de acá. ¿Se parece a alguno? Gráfico de Los líneas primeros, profe. Este de o acá. de Gráfico de líneas. líneas. Ujú, tal cual. Entonces, básicamente acá lo que hay que hacer es un poco lo mismo, ¿sí? Fíjense que tenemos la cantidad de días del mes de enero y el título nos dice llamadas contestadas por día del mes. ¿Qué tendríamos que calcular acá entonces? Para cada día, ¿qué cosa? Tendríamos que poner del día 1 al día 31. ¿Y qué es el valor para cada día del mes? ¿Qué es lo que me muestra? A ver, ¿cuántas, cuántas llamadas se hizo al día? Tal cual. Llamadas en realidad contestadas, ¿sí? Fíjense. Contestadas. Por eso es Bueno, importante el título, ¿sí? Contestadas. Las que calculamos antes eran las entrantes. O sea, las llamadas que entraron ahí, ¿sí? Entonces, para este llamadas contestadas utilizaríamos, eh, arrastraríamos al espacio de valores esta columna, la de llamadas contestadas, no la de entrantes, ¿sí? ¿Dudas, consultas? No, profe. No, no, profe. Sé que es mucho nuevo, sí. En realidad es poner todo un poco en conjunto lo que venimos haciendo. Pero bueno, todo es nuevo, todo esto de las tablas y usarlo para graficar. Así que vamos a hacer hasta acá. Sí, les voy a pasar este archivito, el, como se llama esta hoja de cálculo. Y bueno, sí traten de practicar hacer algunos, en principio hacer los que estuvimos haciendo, ¿sí? Y si pueden hacer este de acá y este de acá, mucho mejor, ¿ok? Y bueno, ya nos vemos en la clase que viene y repasamos un poquito esto que bueno, lo estamos comenzando, ¿sí? Bien, dale, profe. nos vemos en la Bueno, clase profe, que viene entonces. Listo, hasta luego. profe, nos Buena vemos. semana, chicos. Saludos. Hasta luego.